Es una postura bastante discutida porque, bueno, en cierta forma están quienes piensan que todo se convierta en una, digamos, en una especulación social, de alguna forma cercenaría, ¿no? La libertad individual. Pero no está mal pensar que digamos, el que es ético en el ámbito de lo privado lo va a hacer en el ámbito de lo público y que no podríamos pensar un sujeto con una doble moral, digamos, ¿no? Con alguien que de alguna manera en el ámbito público es una persona que se comporta según las pautas y que en el ámbito de lo privado no. Cuando esa escisión o cuando esa separación se da, en definitiva estamos frente a la disociación del sujeto, digamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Hemos conocido casos de personas que socialmente eran, digamos, muy adaptados, eran personas que de alguna manera hasta se las consideraba irreprochables, personas hasta diría yo ejemplares, y en el ámbito de lo privado eran monstruosos, ¿no? Hay muchos ejemplos de esta índole. Bueno, en esa separación uno tiene que pensar siempre que hay algo de lo, podríamos decir, de lo patológico, de lo, de lo desordenado, sobre todo desde el punto de vista mental, porque es como, para decirlo en términos simples, es como tener dos personalidades, ¿no? Bueno, de hecho ocurre. Entonces, bueno, hay personas que piensan que esa separación entre lo privado y lo público está bien, siempre que estemos hablando de parámetros o de condiciones aceptables, y hay otros que dicen que es como una continuidad, digamos, ¿no? Que lo social y lo individual o lo privado están interconectados. Bien, entonces en esta clase de hoy lo que a mí me interesaba era pensar justamente a la luz del texto que les voy a subir, que es breve, como los anteriores, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿No? Cultura es una palabra polisémica, es decir, tiene muchos significados. Fíjense que la palabra cultura se utiliza para hablar de la cultura del trabajo, la cultura como, digamos, producción de determinados valores y formas de vida que se transmiten de generación en generación. Eh, Cultura como aquello que se cultiva, digamos, ¿no? Porque de ahí viene la palabra. Cultura también como, como una forma o un hábito frente a determinado contexto. Es decir, cultura como aquellos, digamos, valores vinculados estrictamente a las costumbres y usos de un pueblo. Es decir, hay distintas formas de pensar lo cultural, digamos, ¿no? Está quien piensa que lo cultural está reservado a una élite o que determina determinados valores, representa, perdón, determinados valores que se comparten o no se comparten y eso de alguna manera te pone en un lugar o en otro. Es decir, como una suerte de selección. Aquellas personas que son cultas y aquellas personas que no lo son. Los que no lo son ignorantes, ¿no? Y hay otras acepciones de la palabra que significan que cultura son todas aquellas manifestaciones, digamos, eh, culturales, entendiendo cultural acá por expresiones, ¿no? Expresiones auténticas de la población. Pongo de vuelta un ejemplo simple, uno podría pensar, bueno, la música clásica para algunos es la música que representa la cultura, ¿no? A lo cultural, a lo culturoso, etcétera. Por tanto, la cumbia no sería de alguna forma parte de la cultura. Y están aquellos que piensan que la cumbia es parte de la cultura del pueblo, la música clásica también, el tango también, es decir, todas aquellas expresiones que de alguna manera representen las formas de sentir, de pensar y de actuar de una sociedad. Entonces, en ese contexto, digamos, nosotros vivimos insertos en esto que llamamos cultura. Y esa cultura implica para todos nosotros divisiones sociales, lo que llamamos a veces clases, ¿no? Los que pertenecen a la clase baja, a la clase media, a la clase alta, por poner una división, digamos, que por ahí nos es
accesible a todos, pero también en cierta medida, digamos, esa separación o esa división está dada también en las instituciones, digo, en las escuelas, en los gobiernos, en las distintas naciones. Es decir, todo ese contexto, todas esas situaciones en las que vivimos, siempre pensamos que son naturales. ¿Qué significa esto? Pues siempre pensamos que ir a la escuela es algo natural, que pertenecer a la clase media es natural, que hablar este idioma es natural, que tener determinado tipo de costumbres es natural. Y en realidad cuando uno las pone entre paréntesis, es decir, cuando uno las piensa, nos damos cuenta casi inmediatamente de que no son naturales, de que son construidas. Es decir, ir a la escuela no es algo natural. La escuela no es algo que existió siempre. Siempre existió la necesidad o la inclinación de los hombres a aprender. Pero no siempre existió la escuela como institución. Entonces la escuela surge en algún momento de la historia. Nosotros podemos puntualizar, digamos, como el boom de la escuela en el siglo XIX y con determinadas características, por lo menos con las características que nosotros la conocemos, ¿no? Porque sabemos que la escuela data de mucho más tiempo, pero sí es cierto que la escuela aparece en un momento y que se convierte en el aparato ideológico del Estado, se convierte en un modo de adoctrinamiento, se convierte en un modo de socialización, que vamos a ver más adelante, se llama socialización secundaria. Pero no siempre fue así. Probablemente no haya habido en las composiciones tribales, en las tribus, determinado grupo social tal como lo conocemos ahora. Quizás las castas son las más parecidas a esta división que yo establecí como clase media, alta y baja, digamos, ¿no? Las castas sacerdotales en determinadas tribus, pero se sabe también que hay otras tribus en donde la composición social es más bien horizontal, donde todos de alguna manera participan en eso. Sabemos que los griegos, por ejemplo, que es una de las primeras, quizá una de las más importantes civilizaciones de Occidente, en su composición social consideraban que todos los ciudadanos participaran de las decisiones de la ciudad, digamos, de la polis. Y esas decisiones que de alguna forma establecen la democracia, es decir, la posibilidad de que todos intervengamos en las decisiones de la comunidad, implicaban que cada uno de los miembros rotara en los distintos, roles que existían. En un momento eras, podríamos decir, representante del pueblo, lo que nosotros llamaríamos concejales, diputados, senadores. Después en otro momento te dedicabas a trabajar la tierra, en otro trabajabas como guardián de la ciudad. Luego, entonces todos estaban implicados en todas las tareas, todos conocían todas las tareas y todos de alguna manera se encontraban en el ámbito de lo público. Ese era el ágora griega, ese lugar en donde finalmente se encontraban para discutir de los asuntos, ¿no? del pueblo. Entonces, esas formas de organización nos demuestran que las sociedades nunca fueron iguales. Digamos que la sociedad, en todo caso, no es la única posible. Nosotros tenemos hoy un sistema democrático de representación donde generalmente ni siquiera estamos demasiado involucrados en los asuntos de la cuestión pública, de la cosa pública, ¿no? Estamos de alguna forma delegando esa función en lo que llamamos representantes, que son votados en las elecciones. Bueno, ¿qué nos demuestra todos estos ejemplos que yo voy poniendo y podría seguir enumerando otros? Que la sociedad no es algo natural, que en realidad la sociedad también es una construcción, así tal cual la conocemos. Existe una inclinación del hombre, ¿no? Esta interdependencia de la que hablamos, la necesidad de que haya otros hombres para que yo me vuelva hombre. Pero la forma en la que lo hacemos es una forma construida, por lo tanto puede cambiar. Y a eso le llamamos desnaturalizar, digamos, ¿no? Tratar de quitarle esa naturalización que se genera casi espontáneamente, luego lo vamos a ver en una clase más adelante, se llama reificación, quitarle
ese carácter para poder pensarlo, para poder decir, bueno, ¿y qué pasaría si fuera distinto, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si existiesen otras formas? Y esas formas que existen, dice el texto, son herramientas, así como utilizamos herramientas para mediar con la naturaleza. Una pala, por ejemplo, es una herramienta que se utiliza para labrar la tierra, digamos, ¿no? Para dar vuelta a la tierra, para manipular la tierra. Es decir, bueno, ¿qué es eso finalmente? Es una herramienta que que utilizamos, perdón, para mediar con la naturaleza, ¿no? En este caso con la tierra. Y esa herramienta viene a ser, digamos, un auxilio, una, una, una forma de definitiva, digamos, de alivianar el trabajo del hombre, pero también es una forma de mediatizar, es decir, yo no tengo contacto directo con la tierra, sino también lo hago a través de este instrumento, por tanto, digamos, estoy un poquito más lejos, si queremos, de la cosa en sí. Y esa forma de mediatización que se da a través de estas herramientas, también se da en lo social, digamos, con otro tipo de herramientas que son herramientas de carácter simbólico, como por ejemplo el lenguaje. Nosotros estamos transitando esta clase y en definitiva estamos pensando un montón de categorías a través de algo que no pensamos, que es el lenguaje. Digamos, el lenguaje nos sirve de mediación para poder comprender todas estas cosas. De hecho, estamos tratando de comprendernos a nosotros mismos en esta vida en sociedad a través de la palabra. Y la palabra tiene significación, tiene contenido, refiere a algo, tiene connotación, es complejo, digo, porque no todos entendemos lo mismo al escuchar esta misma clase. Es decir, existen también formas de mediación en la apropiación de la cultura. Y generalmente esa apropiación se da a través de, como dijimos, los gestos, los ademanes, el lenguaje, y se da a través, en primer lugar, de la familia, de esos otros que vienen a significar para nosotros algo. Digamos, el niño lo primero que descubre es que hay un grupo de gente que lo rodea, que son sus más próximos, que en este caso es la familia, y que se convierten en sus otros significantes. Se convierten en esas personas que de alguna manera le alcanzan el contenido cultural del mundo, le alcanzan las pautas sociales. ¿Para qué? Para que él las internalice. Esto se hace naturalmente, sin darnos cuenta. Nosotros no nos proponemos enseñarle al niño un idioma, nosotros le hablamos al niño. Y el niño no se propone aprender un idioma, el niño lo aprende. Es decir, aprende a hablar. Lo que sí hacemos nosotros en la intervención, en este tipo de intervenciones con el lenguaje, es corregir. Vieron que los niños conjugan todos los verbos como si fueran verbos regulares. Entonces, a veces cometen errores al mencionar un verbo cuando están creciendo, que son muy graciosos, por cierto, y nosotros lo que hacemos es, lo vamos corrigiendo para que vayan entendiendo. Pero en esa adquisición del lenguaje hay casi como una adquisición espontánea, digamos, natural. Bueno, eso lo hacemos todo el tiempo y esa es la primera, digamos, la primera forma de socialización que experimentamos como niños, ¿no? Y que se nos alcanza a través de ese otro u otros que son, en este caso, la familia, los más próximos. También aprendemos a querer, que es algo de lo que no hablamos muchas veces, aprendemos a ser afectuosos o a no serlos, o a no serlo, perdón, a partir de esa experiencia primera, ¿no? O primaria, que es que si fuimos amados en nuestra infancia, probablemente, no necesariamente, pero probablemente nos encontremos inclinados a querer a otros o nos encontremos inclinados a poder ejercer esa forma de afecto con otros porque hemos experimentado eso. Lo que no significa que si no hemos sido amados no podamos amar, digamos, ¿no? Nada de todo esto que estoy diciendo es estrictamente matemático. Piensen que estamos hablando de sociedad, piensen que estamos hablando de sujetos, y todo eso implica que nosotros en definitiva tengamos que poner cierto grado de provisionalidad, porque una de las cosas que dijimos también al comienzo de estas clases es que el sujeto es aquel capaz de lo impredecible. Entonces hay una suerte de puente, dice el artículo que yo les voy a subir, entre la sociedad y el individuo. Y ese puente se da, ¿no?, en esos agentes familiares que de alguna forma nos alcanzan las pautas culturales.
esas pautas se van internalizando de a poco, casi sin darnos cuenta, mediada casi exclusivamente por el afecto. Es decir, cuando un niño se encuentra frente a su papá o a su mamá, o a quien ha sido su referente adulto, en una situación de enojo, por ejemplo, porque hizo algo que no debía hacer, no solamente interpreta que lo que hizo está mal, sino además interpreta, y eso no lo puede separar, su aparato psíquico, interpreta que ese papá, esa mamá o ese adulto no lo quiere. Si se enojó, no me quiere. Entonces, esa forma de internalización de la pauta cultural que se va desarrollando con la edad hasta que alcancen un nivel un poco más abstracto y puedan darse cuenta que aquel que en definitiva me está reprendiendo o me está corrigiendo no significa que no me quiera, eso se va logrando con el tiempo. Bueno, de alguna forma esto demuestra que la socialización primaria está muy fuertemente ligada a lo afectivo, ¿no? Y luego aparece como en segundo lugar la otra gran institución, primero dijimos la familia, la segunda gran institución que es la escuela, esa institución mediante la cual también yo aprendo aquello que de alguna forma me sirve o me estructura en la relación con mis semejantes, es decir, en la sociedad. Yo, para no extenderme mucho más, quiero de alguna manera trazar estas cuestiones fundamentales para que ustedes puedan ir haciendo también sus propias conclusiones. Es decir, si nosotros tenemos que pensar una continuidad respecto a los temas que estamos trabajando, el tema es la socialización, la importancia de la socialización para volverme humano. No me vuelvo humano sin otros humanos, y cómo esa socialización que de alguna forma me permite vivir en comunidad, se vuelve para mí y para los demás algo natural, algo dado. Sin embargo, es una construcción. Sin embargo, es algo que no es invariable. Es algo que se puede modificar. De hecho, como bien dijimos en esta clase, si uno piensa en distintos tipos de sociedades, vamos a ver que las costumbres cambian. Si nosotros pensamos hoy mismo en la sociedad actual, digamos, cómo uno cría o forma un niño argentino en contraposición a un niño indonés o chino, vamos a darnos cuenta de que hay notables diferencias. Esas diferencias son culturales, esas diferencias tienen que ver con las costumbres, ¿no? Y esas costumbres nos indican que no todas las sociedades son iguales y que no existe un único proceso por el cual yo me vuelvo, digamos, hombre en sentido genérico, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, la cuestión está en que generalmente pensamos que esas pautas son invariables, que esas pautas son así, que no se pueden cuestionar y que siempre fueron así. Y a veces no sabemos ni por qué. Y las reproducimos. Entonces, la tarea de la sociología también es poner entre paréntesis esas costumbres para pensarlas. Para decir, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera distinto? ¿Qué pasaría si yo quisiera pensar una sociedad de otra forma? ¿Qué pasaría si pensásemos la escuela de otra manera? ¿Qué pasaría si pensamos la familia de otra manera? Y todos estos debates y estas modificaciones son tan dinámicas, son tan propias digamos, de la vida misma de una sociedad que siempre van generando interrogantes y que siempre nos demuestran que pueden ser distintas. Bueno, hasta acá entonces la clase del día de hoy. La tarea que van a tener va a ser la de leer el texto que les dejo, que es un texto de la profesora Silvia Sigal, y que tiene que ver justamente con todo esto que venimos charlando. Obviamente siempre está abierto el foro para las consultas. Si alguien tiene dudas o quiere preguntar algo, siempre es bueno que lo hagan a través del foro, porque la pregunta o la duda que pueda tener un compañero le puede servir a otros. Y bueno, nos estamos leyendo esta semana y les mando un gran saludo. Espero que estén bien y que tengan una muy buena semana.